La Dama Duende es una obra llena de enredos, misterio y pasión, que nos sumerge en la comedia de capa y espada del siglo de oro español. Calderón de la Barca, con su aguda habilidad para tejer intrincadas tramas de amor y engaños, presenta una historia en la que las identidades se mezclan y los sentimientos se esconden tras máscaras y disfraces. En esta obra, la joven Laura, que oculta su amor por Lisardo bajo una misteriosa identidad, crea una serie de situaciones cómicas y confusas para acercarse a él. La acción gira en torno a las equivocaciones, las falsas apariencias y las sorpresas que emergen cuando las verdades ocultas finalmente salen a la luz. Un relato que explora las complejidades del amor, la seducción y el juego de las identidades, manteniendo al público entretenido con su ritmo vertiginoso y sus giros inesperados. A lo largo de sus capítulos, La Dama Duende se despliega como una comedia romántica donde lo inesperado siempre está a la vuelta de la esquina, y el misterio de la Dama Duende mantiene a los personajes, y al público, atrapados en un enredo de emociones, confusión y, sobre todo, diversión. Capítulo 1. El misterio de la Dama Duende. El aire de la ciudad, cargado de la calidez del día, respiraba a través de las estrechas calles de Madrid, mientras el sol se deslizaba en su caída hacia el horizonte. El bullicio habitual de los mercaderes, los transeúntes apresurados y los carros cargados de mercancías, apenas hacía mella en el silencio profundo que se había adueñado de la mansión de don Fabio. En el interior de la casa, la luz del atardecer se filtraba por los ventanales, proyectando sombras alargadas sobre los muebles y las paredes que parecían estar guardando en secreto una historia aún no contada. La familia de don Fabio, una noble casa de la ciudad, vivía una vida aparentemente tranquila, con la rutina que caracteriza a los hogares de alta alcurnia. Sin embargo, ese día el viento traía consigo algo distinto, algo que se reflejaba en el rostro inquieto de Laura, la hija de don Fabio, cuya vida estaba por cambiar en maneras que no podría haber anticipado. Una inquietud extraña se posaba sobre ella, y en su corazón palpitaba algo que desbordaba la razón, el amor. Lisardo, un joven caballero que se encontraba en la órbita de su vida, la había cautivado sin darse cuenta. Sus ojos brillaban con una admiración sincera hacia ella, pero el destino, como es usual en las historias que el amor toca, se había mostrado cruel al situarlo fuera de su alcance. La joven Laura, consciente de la naturaleza de su corazón, no se atrevía a confesar sus sentimientos. La timidez y la duda la envolvían como un velo, pero lo que más la perturbaba era la sospecha de que Lisardo podría no ser tan apasionado como ella deseaba. Él no se había mostrado como un hombre dispuesto a arriesgarse, y eso la sumía en la incertidumbre. Pero aquel día, Laura había decidido que algo debía cambiar. Estaba decidida a ganarse su amor, aunque para ello tuviera que recurrir a los métodos más inusuales y extravagantes. En sus momentos de soledad, había imaginado 1000 formas de atraerlo, pero ninguna había sido lo suficientemente audaz ni lo suficientemente misteriosa para dejar una huella indeleble en su corazón. Fue entonces cuando, en la quietud de su habitación, se le ocurrió la idea que cambiaría el rumbo de su vida y el de los que la rodeaban. Hacerse pasar por un espectro, una dama misteriosa, una dama duende que cautivara la imaginación y el deseo de Lisardo. El concepto de la dama duende no era nuevo. En su época, los cuentos y relatos de apariciones fantasmales y seres misteriosos eran comunes. Los habitantes de la ciudad se deleitaban con historias de espíritus que recorrían las calles, de amores ocultos entre sombras, y de aventuras en las que lo inalcanzable se volvía tangible. Laura pensó que si podía convertirse en una de esas figuras, Lisardo se vería obligado a acercarse a ella, sin conocer su verdadera identidad, despojándola de su timidez y dando paso a un amor más sincero y ardiente. El plan estaba trazado con precisión. Laura se vestiría con ropas oscuras, con un velo que cubriera parcialmente su rostro, para que Lisardo no pudiera reconocerla. Aparecería en las noches, cerca de la mansión de su padre, y se dejaría ver en momentos específicos, como si fuera una aparición fugaz, un ser etéreo que solo existía en la mente de Lisardo. Su misteriosa presencia se convertiría en un enigma que él, incapaz de resistir la tentación, intentaría descifrar. Cada vez que la viera, él quedaría más cautivado, y en su mente se formaría una figura imposible de alcanzar, la mujer perfecta, la que no era accesible ni tan siquiera en sus sueños. Pero como sucede en las mejores historias, la trama nunca se desarrolla de acuerdo con los planes iniciales. El mismo día que Laura ideaba su estrategia, Lisardo, ajeno a la confabulación de la joven, paseaba por la ciudad. Su mente estaba ocupada en asuntos más mundanos, las preocupaciones de un joven caballero que, a pesar de sus encantos,
no había logrado conquistar el corazón de Laura. La nobleza de su estatus y su espíritu noble no habían sido suficientes para atraerla de forma definitiva. Sabía que debía hacer algo, pero no encontraba el camino correcto. Lisardo había oído rumores sobre la aparición de una dama duende en los alrededores de la mansión de don Fabio, y aunque la historia sonaba a simple superstición, su curiosidad le llevó a preguntarse si acaso podría ser cierto. El misterio de una mujer que se desvanecía en la oscuridad, que parecía jugar con las sombras, lo intrigaba. ¿Pero quién sería ella? ¿Acaso alguna mujer conocida que se escondiera tras la capa de la fantasía, buscando una excusa para atraerlo? Lisardo no podía evitar sentirse atraído por esa figura tan etérea, tan ajena a la realidad. Ese mismo día, mientras Lisardo paseaba absorto en sus pensamientos, sus amigos, entre bromas y risas, le hablaron nuevamente de la misteriosa dama. ¿Has visto a la dama duende?, le preguntaron con tono burlón, refiriéndose a la mujer que causaba sensación entre los caballeros de la ciudad. Lisardo, sin querer admitir su creciente interés por la historia, respondió con una risa nerviosa, pero su mente estaba ya trabajando a toda velocidad. Aquella dama del misterio tenía algo que lo atraía de forma irracional. Algo en ella lo llamaba, como un hilo invisible que se tensaba entre su corazón y el desconocido rostro que se dibujaba en su imaginación. El día transcurría, pero el destino de ambos estaba ya entrelazado, aunque ellos aún no lo sabían. La dama duende, que existía solo en la mente de Laura, había comenzado a tomar forma en los pensamientos de Lisardo. El juego de apariencias, de sombras y luces, estaba a punto de comenzar. Ninguno de los dos sabía que su encuentro, aunque plagado de engaños, los llevaría a un amor que desafiaría la lógica y la razón. Laura, por su parte, esperaba con ansias la noche. Aquella sería la primera vez que se transformaría en la dama duende, la aparición que cambiaría el curso de su vida. El misterio estaba por desvelarse, y el amor, aunque aún lejano, comenzaba a tomar forma en el viento que susurraba entre las calles de la ciudad. La historia que ambos vivirían, con sus errores y aciertos, no era más que el comienzo de un enredo que se desarrollaría en los capítulos venideros, donde el misterio, el amor y el engaño serían los protagonistas. Capítulo 2. Una comedia de amor y apariencias. La luna, en su fase creciente, comenzaba a elevarse sobre la ciudad de Madrid, bañando las estrechas calles y las casas de tejados empinados con una luz suave y plateada. La brisa nocturna acariciaba las paredes de la mansión de don Fabio, llevando consigo el eco lejano de los rumores que circulaban por la ciudad. La atmósfera, cargada de misterio, parecía envolver todo lo que tocaba con un halo de magia, como si el destino estuviera a punto de tejer una trama de enredos y secretos. En la casa de don Fabio, todo permanecía en silencio, a excepción de los susurros que salían de la boca de Laura, quien, al fin, estaba preparada para dar el primer paso hacia el misterio que había ideado. Aquel mismo día, Lisardo había paseado por la ciudad, ajeno aún a lo que se gestaba en las sombras, pero la presencia de la dama duende ya había sembrado una semilla de duda en su mente. La idea de una mujer que se desvanecía en la oscuridad, que no era tangible ni accesible, lo había cautivado profundamente, y en su interior comenzaba a germinar una curiosidad que lo llevaría, tarde o temprano, a cruzarse con la joven Laura sin que lo supiera aún. Mientras tanto, ella, lejos de sentirse angustiada, experimentaba una mezcla de emoción y nerviosismo ante lo que iba a hacer esa noche. La pasión que ardía en su corazón era tan intensa que ya no podía retroceder. El disfraz de la dama duende, cuidadosamente diseñado, esperaba en su habitación. Con un velo oscuro, que dejaba entrever apenas sus ojos, y una capa ligera, que se movía como un suspiro con el viento nocturno, se sentía como si fuera una sombra que se desprendía de su propio ser. Al llegar la noche, Laura, con el rostro iluminado solo por la luz de las estrellas y el brillo de la luna, abandonó la seguridad de su casa y se adentró en el mundo que había creado para sí misma. El silencio era absoluto. El único sonido que rompía la quietud de la noche era el crujir de sus pasos sobre el suelo empedrado. La mansión de don Fabio quedaba atrás, y la ciudad misma parecía haber quedado sumida en un sueño profundo, sin sospechar siquiera lo que ocurriría esa noche. El aire fresco de la noche acariciaba su rostro, pero su corazón latía con fuerza, haciendo que cada paso que daba hacia su destino pareciera un acto desafiante. Esta noche, Laura se convertiría en la dama duende, una figura misteriosa y fascinante que atraerá la atención de Lisardo de la manera más inesperada. Al llegar al lugar designado, un rincón apartado de la ciudad donde la oscuridad era más profunda, se detuvo y, con cautela, se sentó sobre una roca,
esperando que el tiempo hiciera su trabajo. En su mente, la imagen de Lisardo aparecía con la claridad de un sueño. Lo imaginaba acercándose, curioso, inseguro, preguntándose si esa dama misteriosa sería real o solo una creación de su imaginación. Pero lo que Laura no sabía, y lo que nunca habría anticipado, era que esa noche no sería la única que estaba jugando con el misterio. Lisardo, quien ya había oído los rumores sobre la dama duende, había decidido seguir las pistas que lo llevarían directamente al enigma. Lisardo, con paso firme, se encontraba a unos cuantos metros de donde Laura había tomado su lugar. Había oído a sus amigos hablar de la misteriosa aparición, y aunque al principio lo había tomado como una broma, la fascinación por la figura de la dama duende lo había llevado a buscarla. Su mente no dejaba de dar vueltas a la pregunta de si aquello que se decía sobre la dama era real, o si se trataba de una burla para atraer su atención. Sin embargo, el misterio era tan grande que no podía evitar sentirse atraído por la idea de encontrar a esta mujer, tan ajena y tan distante, que se desvanecía en el aire. Lisardo había recorrido las mismas calles, preguntándose si encontraría alguna pista sobre la existencia de la dama duende. Su mirada buscaba, ansiosa, cualquier rastro que pudiera indicarle que estaba cerca de resolver el enigma. Fue entonces cuando, al final de la calle, en un rincón que parecía salido de un cuento, vio una figura distante, de pie, observando el vacío. La dama duende estaba allí, como una aparición, envuelta en un halo de misterio. Su silueta, apenas delineada por la luz de la luna, parecía moverse con la suavidad de una sombra. Laura, al sentir la presencia de alguien cerca, levantó la mirada, sus ojos resplandecieron a través del velo, y en ese instante, Lisardo, detenido en seco, sintió una corriente eléctrica recorrer su cuerpo. Aunque su rostro estaba parcialmente cubierto, la figura que tenía frente a él emitía una fuerza que lo atraía irremediablemente. No pudo evitar dar un paso hacia ella, como si algo lo empujara hacia el misterio que esa mujer representaba. Ambos permanecieron en silencio por unos momentos, un silencio cargado de tensión, en el que las emociones de Lisardo se debatían entre la incredulidad y la fascinación. ¿Era esta la dama que todos decían que existía? ¿O acaso su mente lo estaba engañando, llevándolo por el camino de la fantasía? Pero la presencia de la mujer era tan palpable, tan real, que su mente no podía rechazarla. ¿Quién eres?, preguntó Lisardo con voz temblorosa, aunque intentaba esconder su sorpresa. Laura, manteniendo su voz suave y misteriosa, respondió: «Soy la dama duende, la que solo se deja ver en la oscuridad de la noche. Nadie sabe quién soy ni de dónde vengo. Soy solo un sueño, una aparición en la que los hombres pueden creer o dudar, pero nunca conocer». Lisardo, sin poder evitarlo, se acercó más, y en su corazón nació una pregunta. ¿Por qué esta mujer, esta misteriosa dama, le parecía tan cercana y, al mismo tiempo, tan inaccesible? ¿Por qué su voz resonaba en su alma como algo conocido, aunque su rostro permaneciera oculto? El misterio lo envolvía, y con cada palabra que la dama duende pronunciaba, más se sumergía en la fascinación. La conversación continuó, con Lisardo cada vez más cautivado por la mujer enigmática que tenía frente a él. A medida que pasaban los minutos, se iba perdiendo la noción del tiempo y del espacio. El mundo exterior desaparecía, y todo lo que importaba era el misterio de la dama, la promesa de algo más grande, más allá de la realidad. Finalmente, Laura, sabiendo que su juego estaba alcanzando su punto culminante, decidió retirarse. «No busques saber quién soy, caballero. Mi presencia es fugaz, como un suspiro en el viento. Mi esencia pertenece al misterio, y eso es todo lo que te puedo ofrecer». Dicho esto, comenzó a alejarse lentamente, desvaneciéndose en la penumbra, como un sueño que se esfuma al despertar. Lisardo quedó inmóvil, con el corazón acelerado, mirando cómo la figura de la dama duende se desvanecía en la noche. Y mientras ella desaparecía, algo dentro de él comenzó a cambiar. El enigma lo había cautivado, y el misterio que envolvía a esa mujer comenzaba a despertar en su interior un deseo insaciable por desvelar todos los secretos que se ocultaban detrás de la dama duende. Capítulo 3. El juego del amor y la confusión. La luz del amanecer comenzaba a asomarse tímidamente por el horizonte, filtrándose a través de las persianas entreabiertas de la habitación de don Fabio. El día había comenzado, pero en los corazones de los jóvenes Lisardo y Laura, las sombras de la noche anterior seguían presentes. Mientras la ciudad despertaba lentamente de su sueño, ellos, atrapados en sus propios pensamientos,
Se encontraban lejos de la paz que se suponía debía traer el sol naciente. Los ecos de su encuentro seguían resonando en sus almas, como una melodía que no terminaba de sonar, que no encontraba su final. Lisardo, por su parte, no lograba descansar. Había pasado la noche dando vueltas en su cama, incapaz de deshacerse de la imagen de la dama duende, de sus palabras misteriosas, de su presencia fugaz que lo había dejado a la deriva, buscando respuestas en un mar de dudas. La figura de la mujer se le aparecía una y otra vez, entre sus pensamientos y sueños, como si se hubiera convertido en una obsesión inalcanzable, y esa misma fascinación lo llenaba de ansiedad. ¿Qué significaba todo esto? ¿Por qué esa mujer lo había cautivado de tal manera que ya no podía dejar de pensar en ella? A lo largo de la mañana, Lisardo intentó distraerse, pero la imagen de la dama persistía, envolviendo su mente en una espiral de confusión. Por más que trataba de racionalizar lo sucedido, no encontraba respuestas claras. ¿Quién es ella?, se preguntaba una y otra vez, pero las palabras nunca lograban despejar su incertidumbre. Al final, tomó una decisión impulsiva: debía encontrarla nuevamente. No importaba cómo ni cuándo, pero debía descubrir más, debía conocer más sobre ella. Su corazón latía con una fuerza renovada, y el deseo de entender el misterio de la dama duende se convertía en algo más profundo que simple curiosidad. Era una necesidad que lo consumía. Mientras tanto, en la mansión de don Fabio, Laura, al igual que Lisardo, no encontraba consuelo. Su mente no dejaba de regresar al encuentro de la noche anterior. A pesar de su preparación, de su juego calculado y su disfraz meticulosamente elegido, algo dentro de ella se había desbordado. Nunca había anticipado que la figura de Lisardo, el hombre que había sido parte de sus pensamientos y deseos más íntimos, pudiera ser tan diferente a la imagen que ella misma había construido de él. En su rostro, vio una mezcla de fascinación, de desconcierto y, sobre todo, una clara señal de que el misterio lo había tocado también a él. La dama duende había jugado su papel, había creado la ilusión, pero ahora Laura se encontraba atrapada entre dos mundos. El de la joven que ansiaba ser amada por Lisardo, y el de la mujer que, como una sombra, debía mantener su identidad oculta. Esta dualidad se le presentaba como un dilema, y cada vez que se sumergía en sus pensamientos, sentía como si estuviera caminando por una cuerda floja. Debería seguir con este juego, continuar siendo la mujer misteriosa que Lisardo había conocido, o dar el siguiente paso y revelar su verdadera identidad. La idea de que Lisardo pudiera enamorarse de su faceta oculta la atormentaba, pero también la llenaba de una satisfacción secreta. ¿Acaso el amor no debía surgir de la fascinación, del misterio y la belleza del alma? ¿Y qué sería del amor sin esos elementos que lo hacían único? Mientras Laura se debatía entre sus propios deseos y temores, don Fabio, su protector y, en cierto modo, su aliado en este enredo, la observaba en silencio. Había notado en su rostro una extraña inquietud, una falta de concentración en sus habituales juegos y conversaciones. Sabía que algo estaba ocurriendo, pero prefería no preguntar directamente. Su relación con Laura siempre había sido ambigua, llena de respeto y confianza, pero también de una tensión sutil, como la que se experimenta en la cercanía de un fuego que podría avivarse con un solo gesto. El día transcurrió lentamente para ambos jóvenes. Lisardo se lanzó a las calles con determinación, buscando, esperando encontrar algún rastro de la dama duende. En sus viajes por la ciudad, hablaba con unos y con otros, preguntando discretamente, sin levantar sospechas, sobre la mujer misteriosa que había cautivado su corazón. Pero la respuesta siempre era la misma: nadie sabía nada, solo rumores vagos de una aparición fugaz, una sombra en la noche. Mientras tanto, Laura, desde la comodidad de su casa, observaba la ciudad desde su ventana. Aunque su rostro estaba cubierto por el velo del misterio, no podía evitar mirar al horizonte, en busca de cualquier señal que la acercara a Lisardo. Al principio, sus pasos fueron lentos, dubitativos, pero a medida que pasaban las horas, una creciente ansiedad comenzó a invadirla. Quería verlo, hablar con él, pero el temor a que él pudiera descubrir su verdadera identidad la mantenía alejada. ¿Qué pasaría si, al final, Lisardo descubría quién era realmente? ¿Y si esa revelación arruinaba todo lo que ella había construido con tanto cuidado? Al caer la tarde, cuando la luz comenzaba a desvanecerse y la ciudad se sumía en la penumbra, Lisardo volvió a encontrar su camino. Ya sin esperanza de que alguien pudiera proporcionarle alguna pista, decidió caminar sin rumbo fijo, dejando que sus pasos lo llevaran a donde el destino lo guiara. Y fue así como,
casi por casualidad, se encontró de nuevo cerca de la mansión de don Fabio. En ese momento, algo en su interior le susurró que debía acercarse, que debía seguir esa corazonada que lo llevaba hacia allí. Su corazón latía con fuerza, como si una fuerza invisible lo empujara hacia la verdad, hacia la dama que había conquistado su alma. La ansiedad se apoderó de él, y, sin pensarlo más, cruzó el umbral de la casa de don Fabio. Cuando llegó a la puerta, la vio, la figura de Laura, aquella mujer que se había convertido en un enigma en su vida. Su corazón se aceleró al instante, pero en sus ojos brillaba algo más, un sentimiento confuso, una mezcla de deseo y temor, de admiración y duda. Laura, al verlo aparecer ante ella, se quedó inmóvil. En su mirada, Lisardo pudo ver el reflejo de sus propios sentimientos. Pero esta vez, no había misterio, ni sombras. Solo una mujer, una joven que, aunque ocultaba su identidad, no podía ocultar lo que su corazón sentía. Los dos se quedaron allí, frente a frente, en silencio, con una tensión palpable entre ellos. El aire estaba cargado de un deseo inexplicable, un deseo que parecía ir más allá de la razón. Pero, al mismo tiempo, había algo frágil en la atmósfera, como si todo pudiera desmoronarse en cualquier momento, como si las palabras que uno de los dos pronunciara pudieran cambiar el curso de sus destinos. Y en ese instante, ambos supieron que este encuentro marcaría un antes y un después en sus vidas. Lisardo, con voz suave pero firme, rompió el silencio. «Te he estado buscando», dijo. «No sé qué siento, ni qué significa todo esto, pero lo único que sé es que no puedo seguir ignorando lo que tú has despertado en mí». Laura, mirando al suelo, apenas pudo articular una respuesta. ¿Cómo decirle que ella había sido la causante de ese despertar, que ella misma había jugado con su corazón y su mente? ¿Cómo decirle que no era la mujer que él pensaba, sino alguien completamente diferente? El misterio, en ese momento, parecía desvanecerse, y la verdad, aunque aún envuelta en sombras, comenzaba a acercarse lentamente. Capítulo 4. La revelación de los secretos. La noche cayó con una lentitud inquietante sobre la ciudad. La oscuridad se cernía sobre cada rincón, bañando las calles y plazas en sombras profundas, mientras las estrellas se asomaban tímidamente al cielo, como si observasen en silencio los eventos que se desarrollaban en el interior de la mansión de don Fabio. La tensión entre Lisardo y Laura, palpable en el aire, aún flotaba entre ellos, como una niebla densa que no se disipaba con facilidad. A medida que las horas avanzaban, las palabras de Lisardo, tan sinceras y desconcertantes, habían dejado una marca indeleble en el corazón de Laura, y sus pensamientos, que hasta entonces habían estado controlados por la cautela y el misterio, comenzaron a desbordarse. Laura, de pie frente a Lisardo, luchaba contra el torbellino de emociones que se había desatado dentro de ella. Cada palabra que él había pronunciado la había tocado profundamente, como una flecha que, en lugar de herir, había despertado algo que ella había intentado ocultar durante mucho tiempo. Su corazón, que en algún momento se había sentido seguro en su discreción, ahora parecía latir con más fuerza, como si cada pulsación quisiera liberar un secreto que ya no podía seguir guardando. Y esa era la verdad. En su interior, había más que solo una mujer enigmática, más que una dama oculta en las sombras. Había una persona, una joven con deseos, sueños, miedos y, sobre todo, una vida que ahora se encontraba a punto de ser revelada. Lisardo, por su parte, no podía dejar de mirarla. Aunque no comprendía por completo lo que estaba sucediendo, algo en su interior le decía que este momento cambiaría para siempre la naturaleza de su relación. El misterio que la rodeaba había despertado en él un deseo que iba más allá de la atracción física. Quería conocerla en profundidad, descubrir quién era realmente. Y, a medida que sus ojos se encontraban con los de Laura, no podía evitar sentir que estaba al borde de algo importante, de una revelación que, aunque temía, también le emocionaba. «¿Por qué has jugado con mi corazón de esta manera?», preguntó Lisardo con voz baja, pero llena de emoción contenida. La pregunta no era acusatoria, sino más bien una búsqueda de comprensión, como si quisiera desentrañar el motivo detrás de toda esa intriga que había envuelto su encuentro. Laura, por primera vez en mucho tiempo, se sintió vulnerable. Los secretos, esas máscaras que había usado durante tanto tiempo, ya no podían protegerla de la verdad que se cernía ante ellos. Ella había sido la autora de la confusión, la que había jugado a ser alguien que no era, pero ahora, en la presencia de Lisardo, no podía seguir ocultando su verdadera esencia. «Yo no quería que esto sucediera»,
respondió Laura, sus palabras suavemente temblorosas. El juego del misterio era mi forma de acercarme a ti, de ver si podías, ver más allá de la apariencia, si podías sentir lo que realmente soy. Lisardo frunció el ceño, buscando respuestas en su rostro, pero no las hallaba en un primer momento. Entonces, ¿quién eres, realmente? ¿Qué es lo que has estado ocultando, Laura?, preguntó, sin poder contenerse más. La inquietud en su voz era palpable, el deseo de entenderlo todo, de encontrar la clave que desvelara el enigma de la dama duende, que ahora sabía era ella misma, lo impulsaba a seguir indagando. La joven, con una mirada fija en el suelo, recogió el valor necesario para alzar los ojos y mirarlo directamente. Soy solo una mujer que ha querido ser amada por lo que es en su interior, confesó, con un suspiro que parecía venir desde lo más profundo de su ser. Y temía que si me veías como soy, sin el misterio, sin la máscara, no serías capaz de amarme. Lisardo escuchó sus palabras con el corazón acelerado. No había nada en ellas que pudiera rechazar, nada que le pareciera extraño. Al contrario, sus sentimientos crecían más intensos al comprender la fragilidad que Laura había escondido detrás de su personaje. Todo había sido una máscara, un juego que ella había jugado para probar el amor, pero ese juego había dado paso a algo más real, algo más profundo. Pero, ¿quién eres, Laura?, repitió Lisardo, esta vez con una suavidad que le sorprendió a él mismo. Yo, no te conozco más allá de esa dama misteriosa. ¿Qué es lo que te ha llevado a esconderte detrás de todo esto? Laura guardó silencio durante unos momentos, mientras las palabras daban vueltas en su mente. Sabía que no podía seguir viviendo en la sombra de una identidad inventada. Había llegado el momento de ser auténtica, de ser ella misma ante Lisardo, de mostrarle la vulnerabilidad que había intentado ocultar. Pero, ¿y si al final todo resultaba ser un fracaso? ¿Y si Lisardo no podía aceptar la verdad que ella le estaba revelando? Finalmente, con un suspiro profundo, comenzó a hablar. Mi nombre es Laura, y no soy una dama misteriosa ni una persona diferente. Soy simplemente una joven que ha vivido entre la sombra del anonimato, buscando amor y comprensión. Durante mucho tiempo, sentí que sí. Me mostraba tal como soy, sin disfraces ni máscaras, nadie me vería. Así que decidí jugar con el misterio, ocultarme detrás de una identidad que no era la mía, pero que me permitía acercarme a ti. Lisardo la observó en silencio. Cada palabra que ella decía parecía arrancar una capa más de la máscara que ella misma había creado, y lo que quedaba debajo era aún más hermoso que lo que había imaginado. En su interior, comenzó a sentirse una especie de calma, como si, al finalmente conocer la verdad, todo comenzara a tener sentido. Su confusión se desvanecía lentamente, reemplazada por un sentimiento de afecto genuino. Te he estado buscando, Laura, porque de alguna manera sabía que había algo más detrás de esa imagen que me habías mostrado, dijo Lisardo, con una mirada suave y una sonrisa tímida que surgió en su rostro por primera vez en mucho tiempo. No me importa que hayas jugado con mi corazón. Lo que me importa es lo que has hecho con mis sentimientos. Y ahora, después de todo esto, lo que más quiero es conocerte a ti, sin disfraces, sin secretos. Laura lo miró, sorprendida, como si esas palabras fueran la respuesta a todas sus dudas, como si Lisardo acabara de ofrecerle una nueva posibilidad para su vida. No había rechazo en sus ojos, solo una aceptación que la llenaba de una paz que no había experimentado antes. En ese momento, algo cambió entre ellos. La barrera del misterio, que había sido el obstáculo principal en su relación, desapareció. Lo que antes había sido un juego, ahora se convertía en una posibilidad real, en una conexión más profunda entre dos personas que, a pesar de las diferencias y los engaños, se habían encontrado el uno al otro en la más pura de las formas. Lisardo extendió su mano hacia Laura, un gesto simple pero lleno de significado. Ella, después de un breve momento de duda, la aceptó. No hacía falta hablar más. Los dos sabían que lo que se había iniciado entre ellos ya no podía ser detenido. Y, en esa quietud que siguió a sus palabras, los secretos finalmente fueron revelados, y con ellos, la promesa de un amor que, sin más artificios, comenzaba a florecer. Capítulo 5. La confrontación. El día se había deslizado lentamente hacia la tarde, y el sol comenzaba su descenso hacia el horizonte, bañando la ciudad con una luz dorada que reflejaba en los adoquines de las calles y en las ventanas de las casas. La mansión de don Fabio, donde Lisardo y Laura habían compartido la revelación de sus sentimientos,
parecía ahora un refugio impenetrable, aislado de las intrigas del mundo exterior. Sin embargo, dentro de sus muros, una tormenta estaba a punto de desatarse. Laura había comenzado a experimentar una sensación incómoda de culpa, como si los hilos de sus secretos, esos que había tejido tan cuidadosamente a lo largo del tiempo, comenzaran a deshilacharse. A medida que su relación con Lisardo se volvía más intensa y sincera, el peso de las mentiras que había construido a su alrededor empezaba a presionar sobre su conciencia. No podía seguir viviendo de esa manera, sin revelar a los demás lo que había hecho, sin enfrentar las consecuencias de sus actos. Y lo que más temía había llegado. Don Fabio, su propio padre, el hombre que había sido la piedra angular de su vida, había comenzado a sospechar algo. Había observado el cambio en su hija, las sutiles alteraciones en su comportamiento, y la intrincada red de su engaño ya no era tan invisible como antes. Algo dentro de él había comenzado a hervir, y pronto se daría cuenta de que la dama duende, la figura enigmática que él había amado y protegido, era nada más que su propia hija, la misma Laura que había criado con tanto cuidado. Aquel día, don Fabio se encontraba en su despacho, revisando papeles y documentos, cuando la puerta se abrió sin previo aviso. Laura, con una expresión seria y decidida, entró con paso firme. Al verla, don Fabio alzó la mirada, y algo en sus ojos reflejó una mezcla de preocupación y sorpresa. Sabía que algo no estaba bien, que el comportamiento de su hija había cambiado, y que había algo que ella no le estaba diciendo. Laura, dijo con voz grave, pero cargada de afecto paternal, hace tiempo que te observo, y hay algo en tu mirada que me inquieta. ¿Qué es lo que me escondes, hija? Las palabras de su padre resonaron en el aire, y Laura sintió un nudo en el estómago. Sabía que el momento de la verdad había llegado. Había llegado el instante en que los secretos debían ser desvelados, y no podía continuar ocultándose en la sombra de su propio juego. Sin embargo, el miedo se apoderaba de ella, porque enfrentarse a la verdad significaba enfrentar las consecuencias, y Laura no estaba segura de si estaba preparada para eso. Padre, debo hablar contigo sobre algo que he estado ocultando, comenzó Laura, con la voz entrecortada. Lo que me has visto hacer, lo que he hecho durante todo este tiempo, no es lo que parece. No soy quien tú crees que soy. Don Fabio frunció el ceño, confundido y alarmado al mismo tiempo. ¿Qué estás diciendo, hija? ¿Qué es lo que me ocultas? Laura respiró profundamente, buscando las palabras correctas. Soy la dama duende. Soy yo quien has visto en las fiestas, quien te ha acompañado en tantas ocasiones, pero no soy la mujer que pensabas. Mi verdadera identidad ha estado oculta bajo una máscara de misterio, porque temía que si te lo decía, me rechazarías. El rostro de don Fabio se contrajo, y por un instante, su mente se quedó en blanco. No comprendía lo que su hija le estaba diciendo, pero al mismo tiempo, una extraña sensación de claridad comenzó a formarse en su interior. Por fin, todo encajaba. El comportamiento de Laura, su distanciamiento, sus largas ausencias, su misterio. Todo tenía una explicación. Pero lo que más le dolía no era el hecho de que su hija hubiera ocultado su verdadera identidad, sino el que ella hubiera sentido que no podía confiar en él lo suficiente como para revelarlo. ¿Por qué no me lo dijiste antes, hija mía?, preguntó don Fabio, con un tono de tristeza y desilusión. ¿Por qué jugar con los corazones de los demás, especialmente con el de Lisardo, si todo este tiempo solo has estado escondiendo quién eres realmente? Laura se sintió desbordada por la pregunta, como si las palabras de su padre fueran cuchillos afilados que penetraban en su corazón. No quería que me juzgaras, papá. Quería que me aceptaras tal como soy, sin máscaras ni preconceptos. Temía que si te lo decía, me rechazarías, que verías mis sentimientos como una mentira. Don Fabio se levantó de su asiento lentamente, caminando hacia ella con una expresión sombría en el rostro. No podía ocultar el dolor que sentía al ver a su hija tan confundida, tan perdida en un juego que no había hecho más que lastimarla a ella misma. ¿Y Lisardo? ¿Qué le has hecho a Lisardo?, preguntó él con firmeza, pero también con una tristeza profunda en la voz. Él ha confiado en ti, y tú le has ocultado la verdad. ¿Qué va a pasar ahora con él? Laura no pudo evitar que las lágrimas comenzaran a acumularse en sus ojos. No lo sé, padre. Pero lo que sí sé es que no quiero seguir viviendo en la mentira. Necesito ser sincera, necesito que todo esto se resuelva. Don Fabio la miró fijamente durante un largo momento, como si estuviera evaluando sus palabras, sopesando las posibilidades.
Sabía que lo que su hija le estaba pidiendo era mucho, que la verdad que ella traía consigo podía cambiarlo todo, pero también entendía que había llegado el momento de enfrentar los errores del pasado y tratar de corregirlos. «Voy a hablar con Lisardo», dijo finalmente, con un suspiro pesado. «Pero debes comprender, hija, que las consecuencias de tus acciones no se pueden borrar con simples palabras. Debes ser valiente ahora, como nunca antes lo has sido». Laura asintió con la cabeza, sabiendo que, al fin, todo estaba fuera de sus manos. Su destino estaba sellado, y lo único que podía hacer era esperar a ver cómo reaccionaría Lisardo y cómo su padre, después de todo, aceptaría la verdad. Mientras don Fabio se retiraba del despacho para encontrarse con Lisardo, Laura se quedó sola, sumida en la incertidumbre y el miedo. Había desvelado su secreto, pero las palabras ya no podían deshacer lo hecho. Lo único que quedaba ahora era enfrentar las consecuencias, por muy dolorosas que pudieran ser. Capítulo 6. El encuentro decisivo. El sol, ya en su ocaso, tejía sombras largas y suaves sobre los jardines de la mansión de don Fabio, donde el aire fresco comenzaba a pesar con la presencia de una tensión palpable. El palacio, testigo de secretos, revelaciones y pasiones, parecía ahora una fortaleza preparada para enfrentar la tormenta que se avecinaba. Lisardo, quien había estado esperando en el salón principal, parecía completamente ajeno a la conversación que había tenido lugar entre padre e hija. Su corazón latía con fuerza, el alma desbordada de incertidumbre y la mente perturbada por las emociones encontradas. Estaba convencido de que algo sucedía, pero no podía imaginar lo que se le venía encima. Don Fabio llegó al salón con paso firme, sus ojos, normalmente tan serenos, ahora reflejaban una inquietud contenida. Lisardo se puso de pie al verlo entrar, pero no pudo evitar percibir una extraña frialdad en el ambiente, como si algo grande y pesado se estuviera gestando entre ellos. «Don Fabio», dijo Lisardo, con una ligera inclinación de cabeza, «¿cómo se encuentra Laura? Me temo que he hecho algo que la ha incomodado. No puedo dejar de pensar en ella, en cómo me comporté». «Lisardo», interrumpió don Fabio con voz grave, «sé que has sido un buen hombre, y que tus intenciones siempre han sido honorables. Pero lo que hoy te voy a revelar cambiará por completo lo que conoces sobre nuestra situación». Lisardo frunció el ceño, sorprendido y desconcertado. «¿Qué quiere decir, don Fabio? ¿Qué es lo que está ocurriendo? ¿Es Laura, está en peligro?» Don Fabio lo miró profundamente a los ojos. Era evidente que las palabras que iba a pronunciar no serían fáciles para ninguno de los dos. La revelación que estaba por hacer le cortaba la garganta, pero debía ser sincero con él. Lisardo había sido su amigo, su compañero en la lucha por la verdad, y merecía conocer lo que había estado oculto durante tanto tiempo. «Laura», comenzó lentamente, «la joven en la que tú has puesto toda tu confianza, es en realidad la dama duende. Ella misma me lo ha confesado hace poco, y todo lo que has creído sobre ella, todo lo que te ha dicho, no es lo que parece». Lisardo dio un paso atrás, atónito. Las palabras de don Fabio no alcanzaban a penetrar por completo en su mente. No podía creerlo. La dama duende, la mujer que había fascinado su corazón, la figura enigmática que había rondado su vida con su gracia y misterio, no era más que Laura, la joven de su amistad, la que siempre había estado a su lado en las celebraciones y conversaciones, la que había compartido su amor por él. Pero, ¿cómo? ¿Por qué no le había contado antes? «Eso no puede ser cierto, no lo puedo creer», dijo Lisardo, sus palabras entrecortadas por el asombro. «¿Laura, la dama duende? No tiene sentido». Don Fabio lo miró con gravedad. «Lo entiendo, Lisardo. Yo mismo lo he tardado en comprender. Pero ella me ha dicho la verdad. Toda esta historia ha sido una máscara, un juego. Laura temía que, si te lo contaba, no la aceptarías. Creía que lo que había construido sobre la base de su misterio te haría enamorarte de ella, y no lo que realmente es». Lisardo permaneció en silencio, con la mente inundada de confusión. Aquel amor tan puro y tan sincero que había brotado en su corazón se veía ahora empañado por la revelación de que todo había sido un engaño, una farsa. Sin embargo, algo en su interior, aunque herido, aún luchaba por encontrar la verdad en lo que Laura le había mostrado. ¿Era posible que los sentimientos que compartieron fueran genuinos, a pesar del disfraz que ella había usado? «¿Por qué me ocultó todo esto, don Fabio? ¿Por qué jugar con mis sentimientos de esa manera?», preguntó Lisardo, su voz teñida de dolor. «Porque temía perderte»,
respondió don Fabio, su tono lleno de tristeza. Laura tiene un corazón puro, Lisardo, pero se dejó llevar por el temor, por la necesidad de ser aceptada tal como es. En su mente, el misterio y la magia eran su única vía para hacerte enamorar. Y ahora, ella está tan perdida como tú en medio de esta maraña de mentiras. Lisardo sintió una presión en el pecho, un dolor intenso que no podía evitar. El amor que había crecido dentro de él por Laura era ahora una lucha interna, una contradicción que lo desbordaba. Si Laura realmente lo amaba, ¿por qué le había ocultado su identidad? ¿Era este el tipo de mujer con la que quería compartir su vida? ¿Y ahora qué? Preguntó finalmente Lisardo, mirando a don Fabio, buscando respuestas. ¿Qué debo hacer? ¿Puedo perdonarla por todo esto? ¿O estoy destinado a vivir una vida de desconfianza y dudas? Don Fabio lo miró con una seriedad que reflejaba su propia comprensión del dilema. Eso solo lo puedes decidir tú, Lisardo. El amor no es una cuestión de máscaras ni de disfraces. Es una cuestión de confianza, de honestidad. Si quieres que Laura sea parte de tu vida, tendrás que aceptarla tal como es, con sus errores y sus virtudes. El perdón no es solo un acto de generosidad hacia ella, sino también hacia ti mismo. Lisardo suspiró profundamente. En su corazón, sentía una lucha interna entre el amor y la traición. No quería que la verdad de Laura lo separara de ella, pero no podía negar el daño que el engaño había causado en su interior. El peso de la incertidumbre lo ahogaba, pero sabía que no podía tomar una decisión apresurada. Voy a hablar con ella, dijo finalmente Lisardo, su voz ahora más calmada, aunque cargada de una tristeza profunda. Voy a buscar mi propia respuesta. Y cuando lo haga, sabré qué camino tomar. Don Fabio asintió, dándole su bendición con una mirada. La decisión es tuya, Lisardo. Solo recuerda, lo que más importa en la vida es la verdad. Y aunque las palabras y las revelaciones duelen, son las que al final nos liberan. Lisardo salió del salón, dejando atrás a don Fabio, quien se quedó allí, mirando por la ventana, viendo cómo el sol se hundía en el horizonte, llevándose consigo las sombras de un pasado que ya no podía cambiar. La confrontación que estaba por llegar entre Lisardo y Laura marcaría el destino de todos los involucrados, y solo el tiempo diría si el amor entre ellos podría resistir las pruebas de la verdad. Capítulo 7. La revelación de Laura. Lisardo no sabía qué esperar al entrar al cuarto de Laura, ni cómo enfrentarse a ella después de la terrible revelación de su padre. La incertidumbre le apretaba el pecho, mientras sus pasos resonaban en los pasillos del palacio como una melodía sombría. El amor, que antes lo embriagaba con dulzura, ahora se le antojaba una maraña de emociones y dudas. El rostro de Laura, tan cercano y distante a la vez, ya no le parecía el mismo. Las palabras de don Fabio aún retumbaban en su mente. La dama duende es Laura. ¿Era posible que todo lo que había vivido a su lado fuera una mentira, un juego de apariencias? Cuando llegó a la puerta del cuarto de la joven, Lisardo respiró hondo, intentando calmar el torrente de emociones que lo invadía. Sin embargo, al golpear la puerta, su mano tembló. La respuesta de Laura no tardó en llegar, y al abrirse la puerta, ella apareció ante él, como una visión encantada, con su mirada suspicaz y su presencia inconfundible. En su rostro, sin embargo, Lisardo notó algo que antes nunca había visto, una mezcla de vulnerabilidad y temor. Lisardo, dijo ella suavemente, su voz cargada de una dulzura que, en ese momento, parecía hecha a medida de su dolor. Te esperaba. Lisardo la miró fijamente, buscando en sus ojos una explicación, una respuesta que le otorgara paz. Pero no la encontró. No podía evitar recordar las palabras de don Fabio, esas que ahora se repetían una y otra vez en su mente, como un eco lejano pero imponente. La dama duende es Laura. Laura, comenzó, su voz grave y temblorosa. Es cierto. Eres tú la dama duende. Ella permaneció en silencio por unos segundos, observándolo como si la pregunta lo hubiera atravesado. Sus ojos, normalmente llenos de misterio y juego, ahora reflejaban una tristeza profunda. Su rostro, que antes parecía distante y casi inalcanzable, se tornaba ahora más humano, más vulnerable. Lo que me dices, es verdad, insistió Lisardo, sin poder apartar la mirada de ella. Me has estado ocultando quién eres realmente. Laura lo miró con intensidad, y por un momento, Lisardo creyó ver una lucha interna en su expresión.
Parecía debatirse entre el deseo de confesar y la necesidad de guardar su secreto. Finalmente, con un suspiro largo, se dejó caer en una silla cercana, como si la carga que había estado soportando por tanto tiempo le pesara demasiado. «Es cierto, Lisardo», dijo en voz baja, casi en un susurro. «Soy la dama duende. Todo lo que viste, todo lo que descubriste, era parte de un juego, una mentira que construí para acercarme a ti. Porque pensaba que de otra manera no me aceptarías. Pensé que si te mantenía en un misterio, te haría enamorarte de mí. Pero ahora todo esto me está desbordando, y siento que he perdido más de lo que gané». Lisardo no pudo evitar un estremecimiento al escuchar esas palabras. Lo que había comenzado como un amor pleno y directo ahora se convertía en un laberinto de engaños y autodefiniciones equivocadas. Laura, la mujer en la que había confiado, la que había compartido tantos momentos a su lado, no era lo que había creído. Todo era una farsa, y lo peor de todo, ella misma había sido la autora de esa mentira. «No entiendo, Laura», dijo Lisardo, acercándose un paso más. «¿Por qué? ¿Por qué no me contaste la verdad desde el principio? ¿Por qué me hiciste vivir bajo esa sombra, bajo ese misterio?» Las lágrimas comenzaron a llenar los ojos de Laura. Había esperado este momento con tanto temor, pero ahora que estaba allí, la verdad le dolía más de lo que imaginaba. Había vivido toda su vida bajo una máscara, y ahora que Lisardo la miraba con ojos llenos de decepción, sentía que su mundo entero se desmoronaba. «Temía perderte», dijo con voz quebrada. «Temía que, si te mostraba mi verdadero ser, no me amarías. Creía que si te mantenía atrapado en el misterio de la dama duende, te atraería más, te haría desearme. No entendí que lo que buscaba era lo que ya tenías en tu corazón, pero no lo supe ver». Lisardo quedó en silencio, sintiendo una mezcla de rabia, tristeza y una incomprensión profunda. La mujer que tenía frente a él no era la que había soñado ni la que había conocido en sus sueños más románticos. El amor que había compartido con ella estaba teñido de un engaño que ahora no podía deshacer. «Entonces todo fue mentira, Laura», dijo finalmente Lisardo, su voz llena de dolor. «Todo lo que hemos vivido juntos, todo lo que pensaba que compartíamos, no era más que un truco. No sé si puedo perdonarte por esto. No sé si puedo seguir creyendo en lo que me dices, después de todo lo que me has ocultado». Laura bajó la cabeza, avergonzada. Las lágrimas caían lentamente por su rostro, pero no se atrevía a mirarlo. Sentía que lo había perdido, que el daño era irreversible. La imagen de la dama duende, tan perfecta y lejana, se había desvanecido ante los ojos de Lisardo, dejando solo el rostro triste y despojado de Laura. «Lo siento tanto, Lisardo, de verdad. No quería hacerte daño, pero el miedo me consumió. No supe cómo ser sincera contigo. He jugado con mi propio ser, y ahora no sé qué hacer con este caos que he creado». Lisardo se quedó mirando a Laura, su corazón dividido entre la ira y la compasión. Sabía que ella no lo había hecho por maldad, sino por miedo, por inseguridad. Pero eso no cambiaba la realidad de lo que había ocurrido. Lo que había sido un amor genuino ahora se sentía roto, como si se hubiera tejido con hilos invisibles que, al romperse, dejaban al descubierto la cruda verdad. «¿Y ahora qué hacemos?», preguntó Lisardo, casi en un susurro. «¿Cómo seguimos adelante después de todo esto? ¿Podemos volver a empezar?». Laura levantó la mirada, sus ojos llenos de desesperación, pero también de esperanza. Sabía que el camino por delante no sería fácil, pero si Lisardo estaba dispuesto a perdonarla, tal vez podrían encontrar una manera de reconstruir lo que había sido destruido. Pero solo el tiempo diría si su amor sobreviviría a la tormenta que ella misma había desatado. «Solo el tiempo lo dirá», respondió Laura, con una leve sonrisa triste en su rostro. «Solo si realmente lo deseas, Lisardo, podremos empezar de nuevo. Pero si no, entonces tendré que vivir con las consecuencias de mis propios errores». Lisardo la miró un largo rato, tratando de encontrar la respuesta en su corazón. No sabía si estaba listo para perdonar, pero entendió que el primer paso era, tal vez, el más difícil de todos, el de enfrentar la verdad. Y así, en ese cuarto, entre sombras y luces, comenzó una nueva etapa en la vida de Lisardo y Laura, una etapa llena de incertidumbre, pero también de la posibilidad de la redención y el perdón. El amor, como siempre, se encontraba entre la mentira y la verdad, entre el misterio y la revelación. Capítulo 8. La verdad que libera.
Los días pasaron con la pesadez que se acumula cuando un secreto ha sido revelado, y aunque Laura y Lisardo se esforzaban por retomar la normalidad de sus encuentros, había un velo invisible que se alzaba entre ellos, una distancia creada por la verdad desnuda que ya no podían ignorar. El amor entre ellos, aunque aún vibrante en sus corazones, estaba marcado por una sombra que, a pesar de todo, persistía. Laura no podía dejar de pensar en las palabras de Lisardo, en el dolor que había reflejado en su mirada. Y Lisardo, por su parte, aún no sabía cómo sentirse, ni si era capaz de perdonar a Laura por las mentiras que habían tejido su relación. Estaba atrapado en un mar de emociones, debatiéndose entre el amor profundo que aún sentía por ella y la decepción que se anidaba en su pecho. Ambos sabían que lo que habían vivido hasta ese momento ya no podía ser lo mismo. Pero también comprendían que, si querían continuar juntos, tenían que mirar al pasado sin huir de la verdad, enfrentando todo lo que había sido escondido entre las sombras de sus corazones. Un día, mientras paseaban por los jardines del palacio, Lisardo detuvo su paso y miró a Laura con una seriedad que la hizo detenerse de inmediato. Era una mirada que pedía respuestas, que buscaba más que promesas vacías. «Laura», dijo con voz firme, pero cargada de una suavidad que solo podía ocultar lo que sentía. «Tengo que preguntarte algo. Algo que no puedo seguir guardando dentro. ¿Por qué no me hablaste antes? ¿Por qué esperaste tanto para decirme la verdad?» Laura se quedó en silencio, mirando al suelo. Sabía que este momento llegaría, y que no podía evadirlo más. La sinceridad era la única salida, aunque el miedo seguía estando ahí, esperando para desgarrarla. Levantó la vista, encontrándose con los ojos de Lisardo, y con un suspiro, comenzó a hablar. Es difícil explicar, Lisardo. Cuando te conocí, todo en mí temblaba. No sabía si podrías verme por lo que soy, si podrías aceptarme sin la máscara que había creado. El misterio me daba poder, me hacía sentir que te tenía a mi alcance. Pero a medida que pasaba el tiempo, comencé a darme cuenta de que ese poder no era real. Era solo una ilusión. Lisardo la escuchaba atentamente, su corazón latiendo con más fuerza a medida que las palabras de Laura se desgranaban en la quietud del jardín. No esperaba que ella fuera tan honesta, tan vulnerable. Parecía que las murallas que ella había construido a su alrededor se desmoronaban lentamente. Al principio pensé que si mantenía ese juego, te haría quererme más, que te seduciría con mi misterio. Pero pronto comprendí que el amor verdadero no se puede construir sobre mentiras. Y aunque me doliera más que nada, sabía que no podía seguir así. Pero no supe cómo detenerlo. El miedo me arrastró, y temí perderte si te mostraba quién era realmente. Lisardo la miró con una mezcla de comprensión y tristeza. Las palabras de Laura le llegaban al corazón, pero aún no podía evitar la sensación de traición. Sin embargo, había algo más en su interior, algo que le decía que la verdad que Laura acababa de compartir con él era, a su manera, un acto de valentía. ¿Y ahora qué?, preguntó Lisardo, su voz temblando ligeramente. ¿Qué podemos hacer con todo esto, Laura? ¿Podemos reconstruir lo que se rompió? Laura cerró los ojos por un momento, como si quisiera encontrar la respuesta en su propio interior. No sabía si el perdón de Lisardo llegaría, ni si el amor entre ellos podría renacer después de todo lo que había ocurrido. Pero algo dentro de ella le decía que, si ambos eran capaces de mirarse sin reservas, podrían encontrar una manera de seguir adelante. No sería fácil, pero quizás el amor verdadero no siempre era el más sencillo de los caminos. Solo podemos intentarlo, Lisardo, dijo con una calma que contrastaba con la tormenta de emociones que sentía. Solo si estamos dispuestos a perdonarnos a nosotros mismos, si no dejamos que el pasado nos venza, podremos hallar un nuevo comienzo. Lisardo la miró con intensidad, como si estuviera viendo a una mujer completamente nueva, una mujer que había dejado caer su máscara y que, aunque aún marcada por sus errores, deseaba ser algo más. Algo verdadero. Y aunque su corazón aún estaba lleno de heridas, Lisardo comprendió que lo que Laura le ofrecía no era una justificación vacía, sino un compromiso real, una entrega sincera. No sé si puedo olvidarlo todo, Laura, dijo finalmente, con una voz que mostraba tanto el dolor como la esperanza que se agitaban dentro de él. Pero tal vez podamos empezar de nuevo. Tal vez podamos aprender a amarnos como realmente somos, sin mentiras. Laura sonrió con una ternura infinita, y por primera vez en mucho tiempo, Lisardo vio una luz en sus ojos que no había visto antes.
La sinceridad y el arrepentimiento la habían transformado, y aunque el camino hacia el perdón sería largo y difícil, había algo nuevo entre ellos, la posibilidad de una verdad compartida. Empecemos de nuevo, entonces, susurró ella. Sin misterios, sin secretos. Solo nosotros, como somos. Lisardo asintió, y por un momento, el mundo que los rodeaba desapareció. Solo quedaba el sonido de sus respiraciones, entrelazadas en el mismo aire. Y, mientras se tomaban de la mano, ambos supieron que, aunque no todo sería fácil, lo importante era que, por fin, estaban eligiendo ser verdaderos. Capítulo 9. La incertidumbre del destino. El paso del tiempo, como un río que fluye sin cesar, trajo consigo la fragilidad de lo que parecía haber quedado resuelto entre Lisardo y Laura. La sombra de la incertidumbre se cernía sobre ellos, y aunque la sinceridad había echado raíces en sus corazones, había algo que, como un eco lejano, seguía resonando en la distancia: el miedo al futuro. ¿Realmente podrían sostener lo que había nacido entre ellos, después de todo lo que se había desmoronado? A pesar de la promesa de un nuevo comienzo, Lisardo no podía evitar la inquietud que lo asaltaba en momentos de soledad. Las palabras de Laura, su sinceridad, le habían tocado el alma, pero algo seguía carcomiendo su mente. El amor que sentía por ella no era lo único que pesaba en su corazón, también lo hacía la duda. ¿Qué pasaría si, a pesar de todo, el amor que compartían no fuera suficiente para sanar las grietas profundas que habían dejado las mentiras? Por su parte, Laura también luchaba con su propia ansiedad. La incertidumbre la envolvía como una niebla espesa que no lograba disiparse. Había abierto su corazón a Lisardo, le había mostrado su vulnerabilidad, pero algo en su interior seguía temeroso, temblando ante la posibilidad de perder todo lo que había construido. ¿Sería capaz de llenar el vacío dejado por sus propios errores? ¿O estaba condenada a ser siempre la mujer que había mentido, que había jugado con los sentimientos de Lisardo? Ambos sabían que el camino hacia la reconciliación no era lineal, sino que se tejía con altos y bajos, como una cuerda que se tensa y se relaja. Y ese día, cuando Lisardo llegó al palacio, encontró a Laura en el jardín, bajo la sombra de un árbol frondoso. El sol se filtraba a través de las hojas, creando una danza de luces y sombras sobre su rostro. Ella estaba sentada, con las manos entrelazadas sobre las rodillas, mirando al horizonte como si buscara una respuesta que no encontraba. Lisardo se acercó lentamente, sin decir una palabra, y se sentó a su lado. Durante un largo rato, ninguno de los dos rompió el silencio. El aire estaba cargado de esa tensión palpable que se crea cuando dos personas, a pesar de su cercanía, sienten que aún hay algo no dicho entre ellas. Finalmente, Lisardo rompió el silencio con una voz suave, pero llena de profundidad. Laura, ¿te has preguntado alguna vez si realmente podemos dejar todo esto atrás? Si podemos olvidarnos de las mentiras, de las sombras que aún nos siguen, y construir algo nuevo, algo real. Laura lo miró, sus ojos reflejando una tristeza que ella misma no podía comprender completamente. Sí, respondió en un susurro, todos los días me lo pregunto. Pero hay algo que no puedo ignorar. Algo que me dice que no podemos vivir siempre mirando al pasado. Lo que hicimos, lo que escondimos, ya no está en nuestras manos. Lo único que podemos hacer ahora es seguir adelante. Pero, Lisardo, ¿y si no estamos preparados para lo que eso significa? ¿Y si, al final, todo esto se desvanece? Lisardo cerró los ojos por un momento, buscando las palabras que pudieran aliviar ese peso en el aire. Sabía que la verdad era cruda, pero también sabía que vivir en la mentira no los llevaría a ningún lado. Tal vez nunca estemos completamente preparados, Laura. Tal vez siempre haya incertidumbre, siempre haya preguntas sin respuesta. Pero lo que sí sé es que, a pesar de todo, quiero intentarlo. Quiero intentar que esto funcione, que nosotros funcione. Porque, a pesar de todo, tú eres lo que quiero. Laura bajó la cabeza, las lágrimas comenzando a asomarse en sus ojos. Su corazón se estremeció al escuchar esas palabras, pero el miedo seguía estando allí, como un lastre difícil de soltar. ¿Y si su amor no era suficiente? ¿Y si, al final, la distancia que habían creado entre ellos era irreparable? Lisardo la tomó de la mano, con una delicadeza que hablaba de un amor que aún no se había rendido. Sé que no va a ser fácil, Laura. Sé que tal vez no podamos borrar todo lo que ha pasado. Pero lo que siento por ti es real. Y, si me das la oportunidad,
Te prometo que lucharé por ti. Lucharé por nosotros. Laura lo miró, con el alma en vilo, y aunque las palabras parecían ser lo único que podía ofrecer en ese momento, sabía que no era suficiente. No bastaba con prometerse mutuamente que todo estaría bien. Necesitaban más que eso. Necesitaban encontrar una forma de sanar, de construir un futuro juntos, sabiendo que el camino sería arduo y lleno de dudas. Lucharás por nosotros, repitió Laura, como si esas palabras tuvieran el poder de tomar forma, de convertirse en algo más concreto, algo que pudiera sostenerse en el tiempo. Entonces, yo también lo intentaré, Lisardo. Pero no te prometo que será fácil. No te prometo que será como antes. Lisardo sonrió con una ternura que desbordaba la tormenta que aún los rodeaba. No te pido que sea como antes, Laura. Solo te pido que no te rindas, que sigas luchando conmigo. Los dos se quedaron en silencio, mirando el horizonte, donde el sol comenzaba a ocultarse tras las montañas. El futuro seguía siendo incierto, pero en ese instante, en ese preciso momento, ambos sabían que la única manera de enfrentarse a lo que vendría era de la mano, sin máscaras, sin mentiras. La incertidumbre del destino seguiría acechando, pero su amor, por fin, estaba dispuesto a enfrentarse a ella con la valentía que solo los corazones verdaderos pueden tener. Capítulo 10. La fuerza del perdón. Las semanas pasaron con la calma engañosa de aquellos días que preceden a las tormentas. Lisardo y Laura, aunque más cercanos en sus pensamientos, se encontraban atrapados en una constante lucha interna. Por un lado, los dos deseaban avanzar, dejar atrás el peso de las mentiras y las sombras que habían oscurecido su relación. Por otro lado, el perdón, esa fuerza invisible que tan a menudo se subestima, se mostraba como la única manera de romper las cadenas que los ataban al pasado. Laura había comenzado a comprender, poco a poco, que el amor no se trataba únicamente de promesas y susurros dulces en la oscuridad. Había algo mucho más profundo y verdadero en el corazón de la relación que compartía con Lisardo, algo que no podía ser definido solo por las palabras. Y aunque el perdón, tanto el que debía ofrecer como el que debía recibir, no llegaba con facilidad, sabía que era la única puerta por la que podrían salir de la cárcel emocional en la que ambos se habían encerrado. Lisardo, por su parte, luchaba con la imagen de Laura antes de la revelación. La mujer en la que había creído tan ciegamente había desaparecido, y en su lugar había una mujer nueva, herida y vulnerable, que, a pesar de todo, le pedía perdón. Esa transformación, ese cambio radical que veía en ella, le dejaba un sabor amargo en el alma, como si su corazón aún no hubiera alcanzado la capacidad para olvidar lo sucedido. Una tarde, después de una de sus largas conversaciones, Lisardo y Laura decidieron que ya no podían seguir con ese peso colgando sobre ellos. Necesitaban un cierre, una forma de cerrar definitivamente el ciclo de dolor y engaño para comenzar uno nuevo, uno lleno de lo que ambos anhelaban profundamente, el perdón. Fue entonces cuando Lisardo la miró con una seriedad que le dejó helada, y sus palabras, aunque suaves, rompieron el silencio como un susurro en la tormenta. Laura comenzó, su voz cargada de una vulnerabilidad que rara vez mostraba. Yo sé que el perdón no es algo que se pueda forzar. No es algo que se pueda pedir a la ligera. Pero te pido que, si es posible, me des ese regalo. El perdón que necesito para seguir adelante, para poder liberarme de esta carga que hemos llevado durante tanto tiempo. Laura, que había estado mirando al suelo, levantó la vista, encontrándose con la sinceridad en los ojos de Lisardo. Por un momento, el mundo que los rodeaba desapareció. Todo lo que existía en ese instante era el peso de sus palabras. Lisardo, respondió ella, con una calma tensa en la voz, yo te he pedido perdón una y otra vez. Pero sé que no basta con palabras. El perdón no es solo algo que se dice. Es algo que se vive. Algo que hay que sentir de verdad, no por obligación, sino por amor. Lisardo la miró fijamente, como si intentara leer lo más profundo de su alma. Sabía que su dolor no desaparecería de inmediato, y también sabía que el perdón no era algo que pudiera simplemente regalarse. Tenía que ser ganado, reconstruido. Entonces, ¿qué hacemos?, preguntó Lisardo, su tono casi desesperado. ¿Cómo podemos avanzar si no conseguimos perdonarnos? ¿Cómo podemos seguir adelante sin olvidar lo que sucedió? Laura suspiró profundamente, y por un instante, sus ojos brillaron con la misma tristeza que había marcado sus días desde la revelación. No olvidaremos lo que sucedió, Lisardo. Eso no es lo que nos pide el perdón.
Nos pide que aceptemos el pasado, que lo reconozcamos, y que lo dejemos ir. No podemos seguir viviendo en un presente que se arrastra por las heridas de lo que hicimos. Si realmente deseamos ser libres, necesitamos perdonarnos. Lisardo cerró los ojos por un momento, sintiendo cómo las palabras de Laura penetraban en su corazón. A pesar de la angustia que aún sentía, comprendió lo que ella le estaba diciendo. El perdón no era un acto de olvido, sino de aceptación. Aceptar que el pasado no podía cambiar, pero que el futuro aún estaba en sus manos. Con una voz más suave, Lisardo habló, como si por fin hubiera encontrado la paz en medio de la tormenta que lo había acompañado durante tanto tiempo. Te perdono, Laura. Te perdono porque sé que el amor no se construye sobre la perfección, sino sobre el reconocimiento de nuestras imperfecciones. Y aunque el dolor ha sido grande, también sé que el amor que siento por ti es más fuerte que todo lo que hemos pasado. Las lágrimas comenzaron a asomarse en los ojos de Laura, pero esta vez no eran lágrimas de desesperación, sino de alivio. Al escuchar las palabras de Lisardo, sintió que algo dentro de ella se rompía, y con ello, una paz profunda la invadía. Gracias, susurró ella, casi sin aliento. Gracias por darme la oportunidad de ser quien soy, a pesar de mis errores. Lisardo la miró fijamente, su mirada llena de una dulzura que solo el tiempo y el perdón podían dar. No hay nada que perdonar, Laura. El perdón no es un regalo que te doy solo a ti, es un regalo que nos damos a ambos. Solo entonces podremos dejar ir lo que fue, y empezar a escribir lo que vendrá. Con esas palabras, los dos se quedaron en silencio, bajo el cielo que comenzaba a oscurecerse lentamente. En ese silencio compartido, ya no había espacio para el rencor, ni para el miedo al futuro. Había algo más fuerte entre ellos, algo más profundo, una nueva comprensión de lo que significaba amar y ser amado. La tormenta interior que había marcado sus corazones comenzaba a amainar, y aunque el camino por delante no sería fácil, algo en sus almas les decía que, juntos, podrían atravesar cualquier adversidad. El perdón, en su forma más pura, había liberado sus corazones. Capítulo 11. El retorno de la esperanza. Tras el acto de perdón, Lisardo y Laura, aunque liberados de la pesada carga emocional que los había mantenido cautivos durante tanto tiempo, no podían evitar sentir que el equilibrio en su relación había sido alterado. El perdón no era una cura mágica, no era el fin de todo sufrimiento, sino más bien un acto de valentía que ambos habían tomado, como dos guerreros que se alzan tras una batalla, aunque con cicatrices aún frescas. Sin embargo, un nuevo aire parecía envolver el palacio, como si la primavera hubiera decidido hacer su entrada después de un largo invierno. Los días siguientes fueron de reflexión y construcción. La relación entre Lisardo y Laura comenzó a tomar un nuevo rumbo, uno que no necesariamente desechaba lo pasado, sino que lo tomaba como una lección que, aunque dolorosa, les brindaba una perspectiva más madura del amor. La verdad, el amor y el perdón no podían ser separados, pues cada uno de estos elementos formaba un lazo invisible, pero irrompible, que se tejía a través de las palabras, de los actos, de los silencios y de los momentos compartidos. A pesar de la aparente calma, la inquietud seguía anidando en el corazón de ambos. Lisardo, aunque ya había perdonado, temía que las sombras del pasado pudieran resurgir. La duda seguía acechando en lo más profundo de su ser, como una sombra que nunca se va por completo. Laura, por su parte, sentía que la reconstrucción de su relación dependía no solo del perdón, sino de la consistencia con la que pudieran mantener ese pacto de sinceridad y apertura. Una tarde, al caer el sol, Lisardo y Laura se encontraron nuevamente en el jardín del palacio, rodeados por la fragancia de las flores y el susurro suave del viento. El cielo, con sus tonos dorados y rojizos, les ofrecía un espectáculo que parecía simbolizar la nueva etapa de sus vidas, un cielo despejado después de la tormenta. Lisardo miró a Laura, que estaba de pie, observando el horizonte, y decidió que ya no podía esperar más para hablarle de lo que sentía. La esperanza que había comenzado a germinar en su pecho ahora florecía como una promesa. Laura comenzó, su voz serena pero firme. He estado pensando mucho en todo lo que ha pasado entre nosotros. En el perdón, en las mentiras, en las heridas. Y he llegado a una conclusión. Lo que hemos vivido no es lo que define nuestro amor. Lo que define nuestro amor es cómo decidimos avanzar, cómo decidimos ser mejores el uno para el otro. Y yo quiero ser mejor para ti. Quiero ser mejor para nosotros. Laura se giró lentamente hacia él, su mirada inquisitiva,
pero también llena de una dulzura que nunca antes había mostrado tan abiertamente. «¿Qué quieres decir con ser mejor para mí, Lisardo?», preguntó, un dejo de incertidumbre aún reflejado en sus ojos. Lisardo dio un paso hacia ella, su expresión seria pero cargada de emoción. «Lo que quiero decir es que quiero construir, no solo con palabras, sino con hechos. Quiero que este perdón, este nuevo comienzo, no sea solo un alivio momentáneo. Quiero que sea el principio de algo más profundo. Quiero que nuestras acciones hablen más fuerte que las promesas que nos hicimos en el pasado. Y lo que más deseo es que, aunque el camino sea incierto, caminemos juntos. No quiero que el miedo al futuro nos impida vivir el presente. No quiero que nos quede el sabor amargo de lo que pudimos haber sido. Quiero que cada día que pase sea una oportunidad para crecer, para aprender, para amar». Las palabras de Lisardo fueron como una corriente de aire fresco que despejaba las nubes que aún oscurecían el cielo de Laura. Por un momento, su corazón latió más rápido, como si algo dentro de ella hubiera reaccionado a esas promesas no solo de amor, sino de acción. Lisardo estaba dispuesto a dar todo por ella, por lo que ellos dos podían llegar a ser. Esa fue la clave, el cambio que ambos necesitaban. «Yo también quiero eso, Lisardo», dijo Laura con una sonrisa tímida, pero sincera. «Yo también quiero avanzar, dejar atrás todo lo que nos lastimó. No sé si lo lograremos todo de inmediato, pero sí sé que juntos podemos construir algo real, algo que no se base en las mentiras ni en los errores del pasado». Lisardo asintió, sus ojos reflejando la misma determinación. «No necesitamos tener todas las respuestas ahora. Lo que necesitamos es ser honestos el uno con el otro, ser valientes y no huir de lo que el amor nos exige». En ese momento, bajo el cielo que comenzaba a oscurecerse con la caída de la noche, ambos compartieron una quietud que los conectaba de una manera profunda. No era la quietud de la ausencia de problemas, sino la quietud de dos almas dispuestas a abrazar lo que venía, a enfrentar lo incierto con la esperanza de que juntos serían más fuertes. Lisardo, al observar a Laura con una ternura que solo los verdaderos sentimientos podían inspirar, sabía que, a pesar de los miedos que seguían acechando, la esperanza había regresado a sus corazones. Era un retorno delicado, como el primer rayo de sol que atraviesa la tormenta, pero era real. Era un nuevo comienzo, una nueva oportunidad de escribir su historia, esta vez con la sinceridad y la transparencia que el amor verdadero exige. La esperanza, aunque no exenta de incertidumbre, se había asentado en sus corazones como un faro que los guiaría a través de las sombras del pasado. Y en ese instante, con el viento acariciando sus rostros y el sol tiñendo el cielo de colores cálidos, Lisardo y Laura entendieron que lo más importante no era lo que ya había sucedido, sino lo que decidirían hacer a partir de ese momento. El futuro seguía siendo incierto, pero por primera vez en mucho tiempo, ambos se sentían preparados para enfrentarlo juntos. La esperanza había regresado, y con ella, la promesa de un amor que podía ser más fuerte que cualquier sombra del pasado. Capítulo 12. La prueba del tiempo. El tiempo, esa corriente invisible que arrastra con su flujo todo lo que encuentra a su paso, se había convertido en el juez silencioso de Lisardo y Laura. Aunque el perdón y la esperanza parecían haberles dado una nueva oportunidad, sabían que la verdadera prueba de su relación no residía solo en las palabras, ni en los gestos momentáneos. No, la prueba real serían los días que seguían, en cómo enfrentarían juntos las dificultades que el destino les reservara. El amor, al fin y al cabo, se forja no solo en los momentos de calma, sino en la forma en que uno responde a la adversidad. Durante semanas, la relación de Lisardo y Laura había sido como una flor recién nacida, frágil pero llena de promesas. La tensión de los días pasados, los malentendidos y las heridas del alma, se disolvían en las suaves conversaciones, en los largos paseos juntos y en las miradas que compartían, como si el silencio pudiera hablar más que las palabras mismas. Pero el tiempo, siempre tan astuto, comenzaba a revelar sus sombras, a mostrarles que las heridas más profundas a menudo no desaparecen tan fácilmente. Fue en un día nublado, cuando el cielo, cargado de nubes pesadas, parecía reflejar el cambio en el aire, que la realidad se les presentó de una manera inesperada. Un mensaje de un viejo amigo de Lisardo, un eco del pasado que traía consigo recuerdos de viejos conflictos, abrió una brecha en la aparente tranquilidad que habían construido. El amigo, quien había sido testigo de muchas de las decisiones equivocadas de Lisardo, ahora le extendía una invitación a un evento importante, un encuentro donde se reunirían figuras que habían marcado la vida de ambos, tanto en su pasado como en su presente.
Lisardo, al recibir el mensaje, sintió una presión en el pecho. Sabía que ese evento podría traer consigo muchas emociones no resueltas, y temía que al enfrentarse a ciertos rostros del pasado, los viejos demonios resurgieran. ¿Cómo explicaría a Laura la importancia de este encuentro? ¿Cómo podría hacerle entender que, aunque su relación había sido marcada por el engaño y las sombras, la presencia de aquellos con quienes había compartido tanto podría desencadenar viejos recuerdos que aún no había superado por completo? La conversación que tuvo con Laura esa noche, bajo la luz tenue de las velas, fue de una sinceridad desgarradora. Lisardo, con el rostro marcado por la incertidumbre, comenzó a hablar, sabiendo que ese momento marcaría una pauta importante en la dirección que tomara su relación. Laura comenzó, su voz vacilante. Hay algo que debo contarte. Un viejo amigo me ha invitado a un evento. Es algo que involucra a personas que, de alguna forma, tienen que ver con mi pasado, y no sé si estoy listo para volver a enfrentarme a ellos. Pero lo que más me preocupa es cómo esto podría afectarnos a nosotros. Laura lo miró fijamente, sus ojos fijos en los de él, como buscando una respuesta, un significado más allá de las palabras. Sabía que Lisardo no le ocultaba nada de forma malintencionada, pero el hecho de que estuviera tan preocupado le hacía entender que este evento no era algo trivial. ¿Por qué te preocupas por lo que pueda afectarnos?, preguntó ella suavemente. Si lo que quieres es ir, Lisardo, deberías hacerlo. No quiero ser un obstáculo en tu vida, ni que sientas que siempre estaré entre tú y tu pasado. Lo único que pido es que sigas siendo honesto conmigo. Lisardo, al escuchar esas palabras, sintió una mezcla de alivio y temor. Laura, siempre tan comprensiva, le ofrecía el espacio para actuar a su manera. Pero, al mismo tiempo, esa libertad le imponía una responsabilidad aún mayor. La responsabilidad de ser sincero consigo mismo y con ella, sin las sombras de los secretos que ya había dejado atrás. Te prometo que seré honesto, dijo Lisardo con firmeza. Pero tengo miedo de que esto nos haga retroceder. No quiero que lo que sucedió en el pasado, las viejas heridas, se vuelvan a interponer entre nosotros. Laura lo miró en silencio por un momento, antes de hablar con una calma serena que le transmitió a Lisardo una sensación de consuelo. Lisardo, no puedes temerle al pasado, porque todo lo que hemos vivido nos ha traído hasta aquí. Si tenemos miedo de las sombras, nunca veremos la luz que está delante de nosotros. Lo que te pido, lo que realmente quiero, es que seas honesto conmigo, que compartas lo que sientes y lo que piensas. Si alguna vez algo nos hiere, enfrentémoslo juntos. Lisardo asintió, tocado por las palabras de Laura. Sabía que el perdón que ambos se habían otorgado no era una excusa para ignorar las dificultades. Era, más bien, un compromiso para avanzar juntos, sin importar las sombras que pudieran aparecer en su camino. Si su relación iba a resistir la prueba del tiempo, tendría que estar cimentada no solo en el amor, sino en la honestidad absoluta y en la voluntad de enfrentar cada desafío, sin importar lo que el pasado pudiera traer consigo. Al día siguiente, Lisardo tomó la decisión de asistir al evento. No porque creyera que era algo necesario para su felicidad, sino porque sabía que, al hacerlo, se enfrentaría a sus propios miedos, a los fantasmas del pasado que aún persistían en su mente. Con Laura a su lado, sentía que podría enfrentarlo todo. El día del evento llegó, y Lisardo y Laura caminaron juntos, con paso firme, hacia lo que podría ser una prueba definitiva. En su interior, Lisardo sentía una mezcla de ansiedad y determinación. Mientras entraban en el salón, rodeados por figuras que una vez habían sido su mundo, Lisardo supo que el futuro de su relación se definiría no solo por la manera en que enfrentara el pasado, sino por la forma en que se mantenían firmes en su compromiso mutuo. Laura lo miró con una sonrisa suave, sus ojos transmitiendo una seguridad que Lisardo aún no sentía por completo. Pero al mirarla, sintió un renovado impulso de esperanza. Ya no estaba solo frente a sus miedos. Juntos, caminarían hacia lo desconocido. El tiempo, como siempre, pasaba, pero Lisardo comprendió que no era tanto el tiempo lo que determinaba el futuro, sino lo que hacían con él, lo que decidían enfrentar juntos, sin miedo, sin barreras, solo con la certeza de que, pase lo que pase, el amor que compartían los unía más allá de todo lo que pudiera intentar separarlos. Capítulo 13. La decisión final. Los días posteriores al evento fueron una mezcla de reflexiones y emociones encontradas. Lisardo había enfrentado su pasado, no con la firmeza de un hombre resuelto,
sino con la vulnerabilidad de quien se ha dado cuenta de que las cicatrices no desaparecen simplemente con el paso del tiempo. Aunque el encuentro con los viejos conocidos le había dejado un sabor amargo, también le había otorgado una visión clara de lo que realmente importaba. La mirada de Laura, su apoyo incondicional, era lo único que lo anclaba a la realidad, a la certeza de que lo que construían juntos tenía un valor más allá de cualquier recuerdo o conflicto previo. Sin embargo, el tiempo había comenzado a hacerle preguntas que Lisardo no podía responder de inmediato. Cada conversación, cada pequeño gesto entre él y Laura, se volvía un recordatorio de la fragilidad de su situación. Si bien el amor entre ambos se había fortalecido con los días, Lisardo sabía que la verdadera prueba aún estaba por llegar, porque los sentimientos y las promesas se ponían a prueba cuando las decisiones más difíciles debían tomarse. En ese momento, Lisardo se encontraba en una encrucijada, no solo entre lo que su corazón deseaba, sino entre lo que sentía que debía hacer por el bien de ambos. La vida, como bien había aprendido a lo largo de los años, no siempre es generosa con quienes buscan redención. El sacrificio, en ocasiones, requería algo más que simplemente perdonar, algo más que una resolución interna. Lisardo se dio cuenta de que lo que verdaderamente necesitaba era liberarse de los fantasmas de su pasado, pero no solo para él, sino también para Laura. La relación que compartían, tan profundamente humana, necesitaba ser liberada de las sombras de los remordimientos y las inseguridades. Una tarde, cuando el sol comenzaba a ponerse en el horizonte, bañando la ciudad con tonos cálidos de anaranjada luz, Lisardo decidió enfrentarse a su última gran prueba. Sabía que Laura había cambiado en muchos aspectos durante este tiempo juntos, y que ella también había hecho su propio viaje hacia la reconciliación y el perdón. Pero lo que más le inquietaba era que, a pesar de todo lo que habían superado, su propia lucha interna aún no había terminado. La decisión que tenía que tomar era una decisión no solo sobre su futuro, sino sobre cómo definiría lo que le quedaba por vivir. Decidió encontrarse con Laura en el parque donde solían pasear durante las primeras semanas de su relación. El lugar estaba tranquilo, casi desierto en la hora de la tarde, como si el mundo entero hubiera decidido darle espacio para hacer una de las conversaciones más difíciles de su vida. Lisardo se sentó en una banca de madera, mirando las hojas caídas que danzaban lentamente con la brisa suave. El sonido del viento susurrando entre los árboles le dio una sensación de paz, pero también le recordó lo frágil que era todo lo que había construido con Laura. La decisión que estaba a punto de tomar podría cambiarlo todo. Cuando Laura apareció, con su mirada serena y su paso firme, Lisardo sintió una oleada de emociones encontrar su rostro, tan familiar y tan lejano a la vez. Se acercó, se sentó a su lado, y por un momento, ninguno de los dos dijo nada. El silencio era denso, como si las palabras pudieran romper la delicada calma entre ellos. Lisardo, comenzó ella finalmente, con una suavidad que lo hizo sentir la urgencia de hablar. Sé que hay algo que te preocupa, algo que no has querido compartir conmigo aún. Te veo preocupado, como si algo estuviera por cambiar, y sé que lo sientes. ¿Qué pasa? ¿Por qué no me lo dices? Lisardo miró al frente, su mente llena de pensamientos que no lograban organizarse, como si las palabras se resistieran a salir. Tomó aire, y entonces habló, con voz baja pero firme, como si le estuviera entregando un trozo de su alma en cada palabra. Laura, he estado pensando mucho en todo lo que hemos vivido. Sé que hemos pasado por momentos difíciles, y que el perdón ha sido el puente entre nosotros. Pero la verdad es que sigo luchando con mi pasado, con todo lo que fui antes de conocerte. He dejado que mis miedos me guíen más veces de las que debería, y ahora, al estar contigo, me doy cuenta de que no quiero que nada de eso vuelva a nublar lo que tenemos. Te amo más de lo que he amado a nadie, y por eso mismo, no quiero seguir cargando con esos lastres. No quiero que mi historia pasada, mis errores, sigan afectando lo que somos hoy. Pero sé que para que esto funcione, necesito liberarme completamente de todo eso. Y eso me obliga a tomar una decisión. Laura lo miró con los ojos llenos de comprensión. ¿Qué tipo de decisión, Lisardo? Una decisión sobre el futuro, respondió él, y sobre lo que debemos hacer ahora. Si quiero estar contigo, si quiero que estemos juntos, debo dejar ir lo que ya no tiene cabida en mi vida. Mis errores, mis inseguridades, mis temores, todo eso ha sido parte de mí, pero ya no quiero que lo sea más. Estoy listo para vivir de una manera completamente nueva, contigo y para ti. Laura, al escuchar sus palabras, sintió un nudo en el estómago, pero también una sensación de alivio.
Sabía que Lisardo estaba dispuesto a cambiar, a dejar ir lo que lo había arrastrado al pasado, y eso la llenaba de esperanza. Pero también entendía que la decisión no era solo de él, sino de ambos. Lisardo, dijo ella, con una calma que solo alguien que ha vivido la tormenta puede poseer, yo también he tomado una decisión. El amor no es solo una cuestión de perdonar. El amor es entender, es acompañar al otro en su camino. Y si tú estás dispuesto a dejar ir tu pasado, yo también debo dejar ir mis propios miedos. Quiero seguir este camino contigo, pero solo si podemos caminarlo juntos, sin más secretos, sin más sombras. Lisardo la miró, su corazón lleno de un amor profundo y sincero. En ese momento, supo que no había marcha atrás. No importaba lo que el futuro les deparara, lo único que podía hacer era tomar la decisión con Laura a su lado. Juntos, caminarían hacia adelante, dejando atrás todo lo que ya no pertenecía a sus corazones. Y así, en ese parque tranquilo, rodeados por la calma de la tarde, Lisardo y Laura tomaron su decisión. Dejarían ir lo que los había atado al pasado, y se comprometerían a construir un futuro juntos, sin miedo, sin dudas, solo con el amor como su guía. Capítulo 14. La revelación de un amor renovado. El amanecer llegó con una calma inusitada. El cielo, aún pálido y cubierto de nubes grises, reflejaba la quietud que Lisardo sentía en su interior. El peso de la decisión que había tomado la tarde anterior no se desvanecía, pero algo dentro de él había cambiado, algo profundamente renovador. Como si, por fin, se liberara de una carga que había llevado durante demasiado tiempo, la carga del arrepentimiento, la carga de lo que no podía modificar. A su lado, Laura continuaba siendo su ancla, su esperanza. Ambos sabían que, a partir de ese momento, sus vidas tomarían un rumbo diferente, uno lleno de promesas y desafíos por igual. Lisardo se encontraba en su habitación, sentado junto a la ventana, observando la ciudad que comenzaba a despertar. Las primeras luces del día dibujaban sombras largas sobre el suelo, y el aire fresco de la mañana entraba a través del cristal, renovando su alma. Aún tenía mucho por decidir, muchas conversaciones que debía tener, pero algo le decía que, con Laura a su lado, todo sería posible. La promesa que se habían hecho el uno al otro era más que un compromiso, era la manifestación de un amor que, aunque había pasado por pruebas duras, ahora se veía más fuerte, más genuino. Esa mañana, Laura había propuesto un paseo. Ambos sabían que necesitaban tiempo para procesar lo que había ocurrido y lo que les deparaba el futuro. Mientras caminaban por las calles de la ciudad, su conversación fluía con naturalidad, pero había algo diferente en sus palabras, algo más maduro. Ya no hablaban con la misma incertidumbre que los había acompañado al principio de su relación. Había una certeza renovada, una tranquilidad en sus corazones, que los unía aún más. Lisardo, dijo Laura en un tono suave mientras caminaban por un sendero cubierto de hojas secas, el amor no es solo un refugio. No es solo un lugar donde podemos escondernos de todo lo que tememos. El amor es un espacio donde podemos crecer, donde podemos ser vulnerables y fuertes al mismo tiempo. He aprendido tanto de ti, y creo que juntos, realmente podemos ser algo más. No solo por nosotros, sino por todo lo que podemos construir. Lisardo la miró, tomando su mano con suavidad, sintiendo el calor de su piel, como si fuera la primera vez que realmente la veía. Cada palabra de Laura le llegaba al alma, y algo dentro de él se despertaba. Aquella conversación, tan simple, tan profunda al mismo tiempo, era la culminación de todo lo que habían vivido juntos. Era la confirmación de que todo lo que había pasado hasta ahora había valido la pena. La dificultad, el sufrimiento, las inseguridades, todo había sido necesario para llegar a este punto. Laura, respondió Lisardo, su voz llena de una sinceridad que apenas podía contener, yo también he aprendido de ti. Y lo más importante es que, ahora, sé lo que debo hacer. El pasado ya no puede seguir marcando nuestras vidas. No podemos dejar que nos limite. Si realmente vamos a estar juntos, debemos hacerlo sin más cadenas, sin más temores. Lo que me preocupa es cómo todo cambiará a partir de ahora, si seremos capaces de mantener este amor, este compromiso. Laura lo miró fijamente, como si intentara desentrañar cada una de sus palabras. Lo que importa es el hoy. Lo que somos ahora, lo que estamos dispuestos a hacer el uno por el otro en este momento. No sé lo que nos traerá el futuro, Lisardo, pero sé que quiero recorrerlo contigo. No por obligación, ni por lo que otros puedan pensar.
sino porque este amor que siento por ti me da la fuerza para enfrentar lo que venga, para ir más allá de lo que soy ahora. Ambos se detuvieron frente a una pequeña fuente en el centro del parque. El agua brillaba con los reflejos del sol que comenzaba a ganar fuerza, y el sonido del agua corriendo suavemente les ofrecía un rincón de paz. Lisardo observó a Laura con una claridad nueva, como si por fin pudiera ver más allá de sus propios miedos. El amor que compartían no era perfecto, no era una solución a todo, pero era genuino, era real. Y esa era la base más sólida sobre la que podrían construir su futuro. Voy a ser honesto contigo, continuó Lisardo. Cuando empecé a pensar en todo esto, sentí miedo. Miedo de perder lo que teníamos, miedo de no ser suficiente. Pero hoy, al mirarte, al escuchar tus palabras, siento que todo eso se disuelve. No somos perfectos, pero somos lo suficientemente fuertes como para enfrentarnos a lo que venga. Lo que más me importa es que ahora sé que no quiero perderte. No quiero seguir viviendo en la sombra de lo que fui, sino abrazar todo lo que soy ahora, contigo. Laura sonrió, un gesto lleno de ternura y de comprensión. Eso es lo que más quiero, Lisardo. Que sigas adelante, que sigas creciendo, pero que lo hagas junto a mí. No necesitamos más que eso. Lo único que importa es que estemos dispuestos a caminar este camino, hombro con hombro, sin miedo. Lisardo asintió, sabiendo que aquellas palabras significaban algo mucho más grande de lo que cualquier promesa superficial pudiera expresar. Era la promesa de un amor maduro, dispuesto a enfrentarse a los desafíos de la vida con valentía y honestidad. Y aunque no sabían lo que el futuro les depararía, en ese momento ambos entendían que lo único que realmente importaba era la voluntad de estar el uno para el otro, sin importar las adversidades. El resto del día pasó entre palabras suaves y silencios compartidos. No era necesario hablar más de lo que ya se había dicho. Habían hecho su declaración, y con ello, el peso que cargaban sobre sus corazones se había aligerado. Lisardo y Laura sabían que lo más difícil ya había quedado atrás, y que lo que seguía era solo el comienzo de algo que, aunque incierto, prometía ser profundamente transformador. Esa noche, cuando regresaron a casa, el ambiente era diferente. Había algo en el aire, una sensación de paz, como si el universo hubiera hecho una pausa y les permitiera encontrar su lugar en él. Lisardo y Laura se miraron una vez más, sabiendo que, ahora más que nunca, su amor era lo único que necesitaban para enfrentar cualquier tempestad que pudiera venir. Y así, con una confianza renovada y el corazón lleno de promesas, caminaron hacia el futuro, sabiendo que lo único que realmente importaba era estar juntos, y que, a pesar de todo, el amor era suficiente. Capítulo 15. El reto del tiempo. La relación entre Lisardo y Laura había evolucionado de manera inesperada, pero el verdadero reto comenzaba ahora. Habían alcanzado un entendimiento profundo el uno del otro, un vínculo que parecía capaz de resistir las dificultades. Sin embargo, la vida real no era un simple sueño. La cotidianidad, con sus altibajos, sus imprevistos, ponía constantemente a prueba las promesas que se hacían en los momentos más intensos. El tiempo, que había sido su aliado, ahora comenzaba a mostrar sus facetas más complejas. Lisardo se despertó una mañana con la sensación de que algo había cambiado. La quietud que lo había acompañado en los días anteriores, la sensación de paz interior, se había desvanecido. Estaba preocupado, no por el amor que compartía con Laura, sino por el peso de las decisiones que debían tomar a medida que sus vidas seguían adelante. Las promesas de un futuro juntos seguían presentes, pero el camino hacia ese futuro ya no parecía tan claro como antes. Laura, por su parte, también sentía la presión. Aunque su relación había pasado por momentos difíciles, ella había aprendido a amarlo con una intensidad que solo el tiempo puede forjar. Aún así, había algo que le inquietaba. Sabía que Lisardo llevaba consigo más que sus propios miedos. Había una cierta resistencia en él, un temor a lo desconocido que, aunque ya había sido mencionado, nunca se había abordado por completo. El día comenzó como cualquier otro. Lisardo y Laura compartieron un desayuno tranquilo, sin palabras grandes, pero con una calma que hacía eco de la armonía de los días anteriores. Sin embargo, cuando Lisardo levantó la mirada y vio los ojos de Laura, algo en él se agitó. Sabía que no podía seguir posponiendo la conversación que ambos necesitaban tener. Laura, comenzó Lisardo, su voz suave pero cargada de emoción contenida. Hay algo que he estado evitando hablar desde hace algún tiempo. Algo que sé que tenemos que enfrentar,
pero que no quiero que nos separe. Laura lo miró atentamente, notando la seriedad de su expresión. Sintió un nudo en el estómago, como si una sombra hubiera caído sobre la tranquilidad que habían logrado construir. ¿De qué estás hablando?, preguntó, manteniendo la calma, pero con una ligera inquietud en su voz. Lisardo tomó aire antes de continuar. Creo que lo que más me preocupa, más allá de todo lo que hemos superado, es cómo enfrentamos el futuro. Sabes que me gustaría poder prometerte que todo será perfecto, pero el tiempo nos ha enseñado que las promesas no siempre se cumplen como esperamos. ¿Cómo podemos estar seguros de que lo que tenemos ahora es suficiente para lo que vendrá? Laura lo escuchó en silencio, sus ojos fijos en él mientras trataba de procesar sus palabras. No era la primera vez que Lisardo hablaba de las incertidumbres que ambos enfrentaban, pero esa mañana algo en su tono le parecía más pesado. Como si estuviera pidiendo una respuesta que no sabía si ella podría ofrecer. Lisardo, respondió ella finalmente, con una voz tranquila pero firme, no sé qué nos deparará el futuro, pero no me importa vivir con esa incertidumbre. Lo único que sé es que, ahora, lo que tenemos es real. Si nos preocupamos constantemente por lo que no sabemos, nos perderemos de lo que sí tenemos. No quiero que las dudas nos aparten de lo que hemos construido. El amor no es algo que se resuelve solo con promesas, se construye día a día. Lisardo la miró, sus palabras tocando una fibra muy profunda en él. Aunque entendía lo que decía, había algo que le inquietaba, la certeza de que la vida continuaría desafiándolos. No podía evitar pensar en las veces que el futuro les había traído sorpresas amargas, y su temor a que el destino los separara lo aterraba. El futuro no se construye solo con el presente, Laura. A veces, las circunstancias cambian y nos arrastran con ellas. ¿Y si un día no somos lo suficientemente fuertes? ¿Y si el tiempo se convierte en nuestro enemigo y no en nuestro aliado? Laura lo tomó de la mano, sintiendo la tensión que recorría su cuerpo. Era cierto que el futuro siempre es incierto, pero también sabía que el presente, por mucho que les ofreciera desafíos, era el único lugar en el que podían actuar. Y, sobre todo, sabía que Lisardo necesitaba escuchar eso, aunque en su interior no estuviera completamente convencida de cómo avanzar. Lo único que podemos hacer es vivir el momento, respondió ella con suavidad, y hacer lo mejor que podamos cada día. No podemos controlar lo que nos sucederá, pero sí podemos decidir cómo afrontarlo. Si tú me dices que quieres que estemos juntos, entonces yo también quiero eso. Y sé que, si seguimos luchando juntos, lo que venga, lo enfrentaremos de la mano. Lisardo la miró fijamente. Sus ojos reflejaban una mezcla de duda y gratitud, como si acabara de entender algo que había estado negando por mucho tiempo. El miedo al futuro, a lo desconocido, era solo un obstáculo más que debía superar. No podía dejar que ese miedo arruinara lo que había comenzado a construir con Laura. Sí, tienes razón, dijo él, su voz ahora más firme. Es solo que el miedo a lo que no podemos controlar a veces me consume. Pero si tú estás conmigo, si seguimos de la mano, sé que no importa lo que venga. Lo enfrentaremos juntos. Esa tarde, después de la conversación, Lisardo y Laura caminaron sin prisas, sumidos en sus pensamientos pero también en un espacio de paz compartida. Había algo en el aire que parecía renovarlos, como si el sol, a medida que se ponía, les ofreciera una segunda oportunidad. Aunque el tiempo seguía siendo un reto, y la incertidumbre seguía acechando, Lisardo comprendió que el único control que realmente tenía era sobre lo que podía ofrecer hoy, sobre lo que podía dar en el momento presente. Y Laura, con su amor inquebrantable, era el reflejo de todo lo que podía construir en ese instante. Juntos, decidieron no buscar respuestas definitivas, sino vivir la experiencia de lo que tenían, abrazar cada día como un regalo, y dejar que el tiempo les trajera lo que tuviera que traer, sin perder de vista lo que realmente importaba, el amor que se había cultivado entre ellos. Así, Lisardo y Laura, con el corazón pleno y la mirada puesta en el horizonte, entendieron que el amor no siempre es una promesa de perfección, sino un viaje de crecimiento, superación y aceptación mutua. Y al igual que ellos, nosotros debemos aprender a enfrentar los desafíos de la vida con valentía, con amor, y sin miedo al futuro. Si te ha conmovido esta historia, si has encontrado en las palabras de Lisardo y Laura un reflejo de tus propios sentimientos, te invitamos a que sigas con nosotros en este viaje literario. No olvides darle me gusta al canal y suscribirte para seguir disfrutando de más relatos que nos invitan a reflexionar sobre el amor, la vida y todo lo que nos conecta.
Tu apoyo es fundamental para que podamos seguir creando y compartiendo historias que toquen el alma. Gracias por estar con nosotros y hasta el próximo capítulo. No olvides activar las notificaciones para no perderte nuestras actualizaciones.